Veo que hay muchos que entran y salen, y me supongo que se debe precisamente a esta cuestión del internet que está fallando bastantito. Entonces, de todas formas, quedará la clase grabada. Sé que hay algunos que sí me están escuchando bien. Si ya vemos que es la gran mayoría los que no escuchan bien, pues yo ya me sigo aquí grabando la clase y ahí va a quedar guardada, se las comparto en el, ¿ok? Bien, como les decía, pues nos urge avanzar en nuestra materia porque tristemente todas las suspensiones oficiales se han venido dando el día lunes, que es el día que tenemos nuestra clase de administración. Pues todas las demás clases también tienen ahora sí que su necesidad de ser atendidas, ¿verdad? Como todas son clases de alguna manera muy teóricas, sí se requiere estar pues aquí en presencial. Pero bueno, pues voy a iniciar entonces con mi presentación. Me regreso. Bien, en la clase anterior, para hacer un breve repaso, vimos la escuela estructuralista. Sí, veíamos la escuela estructuralista, que de alguna forma, pues sí, es algo extensa, pero que básicamente, pues basa su importancia en la organización informal, los niveles, estatus, símbolos de sus integrantes, así como en el efecto y funcionamiento de la organización formal. En pocas palabras, la escuela estructuralista, pues va a ver la parte que otro tipo de escuelas administrativas no ve, se va a enfocar en lo social, en las relaciones interculturales, nos dice aquí, ¿sí? Prácticamente nos hace entender que pues las organizaciones están llenas de seres humanos diversos, que tienen de alguna forma puntos de vista diversos y que hay que de alguna manera pues convivir con esa dinámica social de quienes integran esta sociedad, es a los que se refiere la escuela estructuralista, ¿verdad? Y pues veíamos por un lado la teoría de la burocracia propuesta por Max Weber, ¿sí? En la que de una forma nos decía que para organizar toda pues organizar a estas sociedades, pues habría que generar escalas jerárquicas, ver grados de importancia, ir de mayor a menor precisamente para determinar las funciones que cada individuo juega dentro de una estructura, de una organización. Nos hablaba al respecto del concepto de burocracia, la clasificación de la autoridad y el modelo ideal de burocracia, ¿verdad? Que son precisamente las propuestas de Weber. Decíamos que Weber básicamente pues va a ser pues el que aporta las ideas fundamentales para esta escuela estructuralista, porque ya para investigarse desde el punto de vista meramente administrativo, aquí vamos a tener la participación de importantes científicos, entre ellos principalmente sociólogos, que van a proponer precisamente cómo se debe de conformar una estructura ideal para una organización. Y entre ellos tenemos a René Mains, que nos proponía también, basada en parte del aporte de Weber, pues estructurar a las organizaciones jerárquicamente, darles un orden. También nos decía que podían darse de forma democrática, es decir, que las personas mismas que están ahora sí que bajo el mandato de alguien tengan la capacidad de decidir quiénes las dirijan, quiénes las organicen, pero que también pues había que considerarse una organización estructurada por la autoridad técnica, es decir, por el que tenga los conocimientos para hacer las cosas. René Mains también nos propone pues como fundamento esencial para toda organización y la comunicación, que nos dice que es la manera
en la que se debe de interactuar, porque el elemento humano requiere precisamente de esta comunicación. Y nos dividía la comunicación en dos tipos, la comunicación formal y la comunicación informal. La comunicación formal es aquella que lleva un esquema, que lleva de alguna forma cierto, valga la redundancia, ¿verdad? Lleva un formato sobre el cual se debe de trabajar, ¿sí? Y que de alguna forma hay algunas situaciones que se deben o se pueden comunicar de manera informal a través de una charla verbal o de un comunicado breve por un mensaje de WhatsApp, pues ahí estamos de alguna manera emitiendo una determinada comunicación informal. Bien, entonces también veíamos a Mitai Etzioni, nos hablaba de los tipos de organizaciones, él es el que de alguna forma las clasifica como altamente coactivas, que son aquellas en las que quien liderea la organización tiene todo o ejerce todo el poder. También están las empresas o organizaciones utilitarias que buscan importantemente obtener una utilidad, otorgando recompensas también a quienes participan de las organizaciones por que ya fueran de valor intrínseco o extrínseco, ¿verdad? A eso se refiere el tipo de empresa o organización utilitaria. Está la organización normativa, que se va a apoyar básicamente en cuestiones legales, ¿sí? En cuestiones legales, entonces es a lo que se refieren las organizaciones o tipología de las organizaciones normativas, se basan en reglas únicamente. Y las organizaciones mixtas, que de alguna forma son una mezcla de todas estas que tenemos aquí, o que son una mezcla de dos de ellas, es a lo que se refiere con las organizaciones mixtas, Etzioni. Después veíamos a Barnard respecto del desarrollo del concepto de autoridad, y pues esa va a ser su más importante escuela, de esta escuela estructuralista, donde nos dice que el origen del mando es parte inherente a la organización misma, es decir, que no pertenece o que más bien que pertenece a la misma organización, y la aceptación del mando por el gobernado, que decía que es una parte muy importante, porque en la medida en la que el que está ejecutando las acciones de acuerdo a lo que se le manda, acepte precisamente ese mando, pues en base a eso es de que se le va a dar validez a este mando, ¿verdad? Después, pues ahora en esta clase nos corresponde ver ahora esta escuela de sistemas. Así se llama esta nueva escuela que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Tiene algo que ver con la escuela estructuralista, porque de alguna manera nos dice la escuela de sistemas, se enfoca a las organizaciones como unidades inmersas en sistemas sociales en constante movimiento, que se interrelacionan con su medio ambiente y se afectan mutuamente. ¿A qué se refiere con esto? Pues en pocas palabras, a esto se refiere con que pues la escuela de sistemas va a proponer que pues las sociedades de alguna manera, o las organizaciones más bien dicho de alguna manera, tienen que estar inmiscuidas con su ambiente, que si de alguna manera no se involucran en el ambiente en el cual se desarrollan, no se van a poder realizar efectivamente, ¿sí? Porque este ambiente afecta mutuamente a la organización, y viceversa, la organización también puede afectar mutuamente a la sociedad. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a suponer que pues se ha llegado el momento de nuestro municipio
y el momento es precisamente en el que pues se empiece o se inicie un importante ritmo de industrialización del municipio, es decir, que se traigan algunas plantas productivas al municipio de Puruándiro. ¿Qué sucedería al respecto con esta afectación del ambiente? Bien, no nada más nos referimos al medio ambiente, a la cuestión ecológica, nos referimos también a la cuestión social, ¿sí? Todo de alguna manera interactúa. Vamos a suponer que dentro de esos proyectos industriales para Puruándiro se viene una planta armadora de carros, ¿sí? Se resolvió que el grupo o la empresa Toyota de Japón decidió invertir exactamente aquí en el municipio de Puruándiro. ¿Y por qué? Porque pues aquí hay de alguna manera bastante potencial en cuanto a ingeniería industrial, ingeniería mecánica, que no se está aprovechando y que hay espacios muy propicios físicamente hablando para traer una armadora de automóviles desde Japón hasta el mismo Puruándiro, Michoacán, para ser precisos en la tenencia de Galeana. Entonces, como resultado precisamente pues, del trabajo que se ha hecho en el tecnológico de Puruándiro, que pues ya se tienen importantes generaciones de ingenieros industriales y mecánicos, gente que de alguna manera ha estudiado también desarrollo comunitario, pues se han hecho importantes estudios y se ve que hay viabilidad para que se traiga esa planta armadora a Galeana. Toyota decide poner su planta, pero el ambiente precisamente pues va a estar interactuando. ¿Qué va a tener que suceder en Galeana? ¿Sí? Con respecto precisamente a la traída de esta planta de Toyota a Galeana. ¿Qué tendría que suceder? Muchas cosas tendrían que cambiar, ¿verdad? Primeramente, pues la zona residencial, vamos a decir, de Galeana, pues se va a ver incrementada porque pues no solamente el trabajo va a ser para la gente de ahí, sino que va a haber mucha otra gente que se va a movilizar desde otros puntos, inclusive, ¿por qué no decirlo? Desde el mismo Japón se tendría que venir algunas personas a trabajar la planta, ¿sí? A su vez, pues también se estaría dando oportunidad de trabajo seguro a mucha gente de la comunidad, como también de otras partes del municipio y, ¿por qué no decirlo?, de otros estados de la República. Entonces, eso generaría una importante migración a este espacio, no solamente Galeana, sino también el mismo Puruándiro, también le repercutiría. ¿Qué sucede con toda esa gente trabajando y teniendo un sueldo seguro, prestaciones, etcétera? Pues la situación económica de la región se modificaría, ¿sí? La situación económica pues permitiría un tránsito, una circulación de dinero muy importante en la región y por lo tanto pues nuestras necesidades, por así decirlo, se verían incrementadas en cuestiones más allá de lo básicamente necesario. Aquí a lo mejor ya sí cabría la intención de que se establecer aquí un centro comercial, con un cine, con ciertos espacios para esparcimiento, porque pues la comunidad se está afectando ambientalmente con la llegada de esa planta, ¿no? Son, pudiésemos decir, algunas de las cosas positivas que pudiese traer la planta, pero también pues vamos a ver el efecto ambiental, medioambiental que traerá la traída de esta planta al municipio, ¿sí?
la gran mayoría de la industria pues genera ciertos desperdicios, ciertos desechos, y esa situación pudiese ser la que nos pudiese traer la parte negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son algunos ejemplos. Ahora sí que no es una realidad, no vayan a decir, ay, la maestra dijo que iban a traer una armadora de Toyota. Todavía no es una realidad. Puede llegar a darse, sí, puede llegar a darse, ¿por qué no? Pero por lo pronto, pues no es algo que sea real, pero es un ejemplo de cómo todo es un sistema, ¿sí? Todo una interconexión. Entonces, socialmente, naturalmente, todo está en constante movimiento, y las interacciones que se dan entre todos nosotros, ¿sí? De alguna manera tienen ciertas repercusiones, hacia todo el ambiente, ¿no? Entonces, es a lo que vamos con esta escuela de sistemas. Es lo que trata de darnos a entender esta parte de la administración, ver todo en una interrelación constante y en un constante movimiento y transformación. Si nosotros, ahora sí que si nosotros nos quedamos estancados en lo mismo, no vamos a tener avance, no vamos a superarnos, ¿verdad? Y nos podemos de alguna manera, como dice el dicho, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Si nos quedamos dormidos únicamente pensando que todo puede seguir siendo igual, pues nos puede ir mal. Bien, entonces, ¿quién propone esta teoría? Básicamente, esta teoría está basada en la propuesta de un biólogo. Fíjense, si primero empezábamos la administración con los mecánicos, ¿qué tiene que ver un biólogo con la cuestión administrativa? Bueno, Ludwig van Bertalanffy, él nos propone de alguna manera la forma de ver a la misma sociedad organizativa como un sistema, ¿sí? Él nos habla de sistemas como el conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Esto visto desde el lado o del punto de vista social. ¿De dónde saca él este tipo de conceptos? Pues más que nada lo saca precisamente de algo natural, ¿sí? Y yo aquí, por ejemplo, les pongo la ilustración de un sistema, ¿sí? De un sistema natural, ¿sí? Que no está influenciado por que no esté influenciado por ningún ambiente, ¿sí? Y hay otra propuesta de sistema biológica, pues él es biólogo, ¿sí? Al respecto de sistemas que sí tienen interacción con todo su medio ambiente, ¿sí? Ahorita los vamos a ver cuando hablemos de los sistemas, los tipos de sistemas que existen. Pero básicamente en la cuestión administrativa, dice, pues a semejanza de lo que ocurre en biología, ¿sí? Las organizaciones tienen normas, tienen procedimientos, y esas normas y procedimientos regulan la actividad de un grupo social, de una colectividad. A cada uno se nos dice qué es lo que nos corresponde hacer, en qué medida, cuánto tenemos que poner y en qué momento tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y eso va conformando todo un sistema, ¿sí? Que permite que la organización funcione. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistemas, pues también vamos a ver esto principalmente: reglas, principios, medidas. Hay quienes también les llaman políticas. Una política no es únicamente pues lo que conocemos nosotros como ciencia política. Una política pues viene a ser precisamente los principios bajo los cuales se va a regir una organización, ¿sí? Esas son las políticas.
No sé si ustedes han escuchado hablar de que pues las políticas de nuestra empresa son de que de que el cliente siempre tiene la razón, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, otra política es de que los trabajadores atenderán con pues con seriedad a los clientes, con amabilidad, con respeto, etcétera. Esas son políticas, son reglas, son los principios bajo los cuales una organización dice y decide así trabajar. Esta es la forma como vamos a trabajar, ¿sí? Prácticamente eso es a lo que se refiere esto de el sistema, de acuerdo a la propuesta de Bertalanffy. Bien, entonces, Bertalanffy nos dice, hay dos tipos de sistemas. Perdón, el sistema cerrado y el sistema abierto. Y ahorita vamos a hablar precisamente de esos dos tipos de sistemas. Recordemos que él es biólogo, entonces él ve esto de los sistemas primero en una cuestión biológica, y pues aquí precisamente yo tengo una ilustración que nos hace ver pues, lo que es un sistema cerrado. Vamos a pensar que es una especie de terrarios, ¿sí? Es un terrario en el cual pues está proporcionada a estos elementos, a estas plantitas, ¿sí? Sin que haya una intervención del ambiente que rodea precisamente a las plantas. Decimos, el momento en que yo pongo estas plantas en un sistema cerrado para su reproducción, estoy impidiendo que intervengan los bichos, que intervengan otro tipo de elementos como la lluvia, como el aire, etcétera, que puedan perjudicar la producción de la plantita, ¿no? Bajo ciertas condiciones que únicamente aquí se están especificando, ¿sí? Bajo estas condiciones nada más vive la plantita, no tiene derecho a tener opciones. Bien, entonces, eso biológicamente pues es un sistema cerrado. Aquí hay otra ilustración de la famosísima olla de presión. Ahí vemos la forma como funciona, ¿sí? De qué manera en este sistema en el que únicamente se permite la interacción del elemento, que es la olla, ¿sí? Pues no hay entrada de ningún elemento exterior, no hay influencia de ningún elemento exterior. Eso también es una cuestión física, ¿verdad? De la cocción a vapor en esta olla. En el caso de una organización, ¿cuándo pudiésemos hablar de un sistema cerrado? Pues es algo más o menos parecido a lo que nos proponía el mismo Frederick Taylor sobre una organización enfocada principalmente en la producción. Cuando veíamos la administración científica, prácticamente estábamos viendo la administración desde el punto de vista de un sistema cerrado, ¿sí? Porque no interesa nada de lo que hay alrededor del trabajador, sino que únicamente el que haga su función y la cumpla, y trabaje, y trabaje, y trabaje, sin que ningún otro elemento del ambiente intervenga con él. No se analiza ningún elemento del ambiente. Hablando ya en términos de la actualidad en la administración, un sistema cerrado, pues pueden ser todas estas empresas o organizaciones que no permiten la influencia precisamente del diario acontecer. Yo aquí les he venido dando varios ejemplos. A lo mejor ya a ustedes no les tocó ver mucho de esto, pero aquí en Puruándiro había muchas empresas, muchos negocios que se quedaron bajo el sistema cerrado.
¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que a pesar de que se estaban dando importantes avances en la tecnología, sobre todo, por ejemplo, vamos a pensar en una empresa que se dedica al rubro de los abarrotes, ¿sí? Comercial Puro Ándiro, por ejemplo. Yo creo que más de alguno de ustedes en alguna ocasión ha venido a visitar Comercial Puro Ándiro. Comercial Puro Ándiro así que se mantuvo en ese sistema cerrado durante muchos años hasta que sucedió algo, hasta que llegó la competencia. Cuando le llega la competencia, una competencia que vamos a decirlo claramente, en ocasiones fue hasta desleal de repente, ¿sí? Cuando llega esta competencia, llega ya con ciertos avances tecnológicos. Yo todavía recuerdo, y no hace muchos años, que Comercial Puro Ándiro manejaba un sistema de inventario, es decir, tenía registrado cada uno de sus productos, pues si bien en una computadora, no bajo un sistema pro de inventarios. Todavía era un tiempo en el que se cerraba para hacer un inventario físico, que de repente las empresas lo hacen, pero ya basándose pues en sistemas de cómputo que nos ayudan a contabilizar cada producto de una tienda, imagínense. Sí, imagínense, por ejemplo, pues estoy hablando de una empresa de abarrotes, ¿verdad? Abarrotes, vinos, licores, en otro tiempo hasta ropa vendían ahí en Comercial Puro Ándiro, ropa, juguetes, discos, no solamente lo que tienen ahorita. Entonces, todo lo hacían manualmente prácticamente y eso duró muchísimos años, a pesar de que los avances tecnológicos ya se habían dado. Entonces, cuando empiezan a llegar la competencia, el sistema de este tipo de negocios seguía cerrado, no permitían, o sea, estaban prácticamente negados a cambiar sus sistemas hasta que pues los mismos requerimientos hasta de la autoridad fiscal de quien cobra los impuestos, pues ya también van exigiendo el uso de sistemas para el registro de inventarios de una manera más eficiente, como es el caso, por ejemplo, de los puntos de venta. No sé si pues ahora todos ustedes ya conocen las máquinas registradoras con este lector de código de barras, ya prácticamente a veces ni siquiera se le pone precio a un producto porque ya en el código de barras viene estipulado cuánto cuesta ese producto y a través de ese mismo código de barras se le asigna una clave a cada producto, producto por producto se le asigna una clave que le va permitiendo al administrador saber cuántos productos se venden en un día, cuántos se tienen en existencia, cuántos se tiene que pedir, etcétera. Entonces hay un control de los inventarios mucho más eficiente. Entonces, ahí pudiésemos decir que llegó el momento en el que pues tuvieron que abrirse, tuvieron que hacer sistemas abiertos, permitiendo esa interacción con el ambiente, ¿sí? El ambiente de la nueva empresa, de la nueva organización requiere una amplia participación en los sistemas de cómputo. Ya ahorita ya cualquier negocio, por pequeño que sea, eficientizar de mucho mejor manera su funcionamiento utilizando sistemas que nos permitan de alguna manera tener información clara, precisa y pues al día precisamente de cada uno de los movimientos que se están dando dentro de la organización. Entonces, como les decía, hay empresas que todavía de repente se niegan a abrir sus sistemas y se considerarían como empresas de sistema cerrado, ¿sí? No se ven influenciadas por el ambiente ni interactúan con él. Es muy difícil ya subsistir en esta circunstancia
porque el mundo de la mercadotecnia de alguna manera nos ha llevado precisamente como empresas a buscar innovar, a ir por delante de cualquier competidores. Entonces, este tipo de empresas de sistema cerrado, pues pudiésemos decir que ya se encuentran hasta como en peligro de extinción, ¿sí? Y se tiene que buscar ya más bien, pues, irse familiarizando con sistemas más abiertos, donde se reconozca la interacción de la organización con el ambiente en el cual se va a desarrollar la misma, ¿sí? Bertalanffy, porque recordemos que Bertalanffy pues era biólogo, como sucede con el caso de las plantas, ¿no? Las plantas son como sistemas abiertos que reciben del exterior todas las, pues de alguna manera, ¿cómo se puede decir? De todos los elementos para poder. Así debe de ser una empresa, así debe de ser una organización, nos decía Bertalanffy. Debe de tomar en consideración todo aquello que le permita desarrollarse y crecer, así como si fuera un organismo vivo, ¿sí? Que lo que hay alrededor de esta empresa, de esta organización, pues le sirva como punto de referencia para crecer, para irse de alguna manera haciendo al ambiente. Entonces, esos son los dos tipos de sistemas propuestos por Bertalanffy, analizados por él mismo, y pues en base a la organización vemos que pues un sistema abierto sería el más conveniente. ¿Por qué? Vamos a ver la siguiente grafiquita. Bien, en esta grafiquita vemos precisamente un proceso, ¿sí? Este es un diagrama que nos demuestra un sistema abierto. Vamos a ponerle aquí arriba. Bien, esta es la forma como funciona un sistema abierto. Vamos a hablar que el sistema abierto que estamos viendo aquí, pues es de una empresa, de una organización, ¿sí? Que para poder trabajar, esta organización requiere primero de insumos. Estos insumos se van a poner en proceso para al final generar productos, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar al respecto precisamente de qué son los insumos, ¿sí? De qué es lo que sucede cuando esos insumos pasan a proceso y qué tipo de productos obtenemos al final de toda esta cadena de una organización en un sistema. Aquí lo que debemos de ubicar principalmente es que de alguna manera todo esto está influenciado por el ambiente, ¿sí? Dentro se permite de alguna manera porque, porque es bien importante que al nosotros de alguna manera obtener el resultado de esta organización, podamos volvernos a retroalimentar para generar más insumos y que esta cadena pues sea interminable, ¿verdad? Pero principalmente por lo que siendo el ambiente nos va a permitir retroalimentarnos, hacer nuestro feedback de cómo hicimos las cosas, de qué manera las podemos mejorar, ¿sí? Para que esto nos siga posibles.
y que siguen. Bien, vamos a ver primeramente los insumos. Tenemos estos 4 tipos de insumos que son los recursos humanos, el capital y la información. Quisiera saber yo qué es lo que piensan ustedes al recursos humanos, qué son, según lo que ustedes entienden de recursos. A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Alguien que abra su microfonito? ¿Alguien ha escuchado alguna vez ese término? ¿No? Los recursos humanos son las personas con las que dentro de una organización o empresa, ¿sí? Son las personas que trabajan dentro de la empresa, de una organización. Estos son los, y va desde el del más alto rango, vamos a pensar, desde el gerente general de la empresa hasta el intendente, ¿sí? Todas estas personas son el recurso, el insumo, vamos a decirlo así. Bueno, de repente dicen que no es muy bueno poner calificativos en este aspecto, pero yo creo de una organización dentro de una empresa. Si yo no tengo personas que manejen, por ejemplo, la tecnología, pues de nada me sirve tener mucha tecnología si no va a haber quién de alguna manera, aunque sea la tecnología sea muy autosuficiente, del ser humano sigue ocupando de un operador, de una persona que le dé efectividad, ¿sí? Las personas y la tecnología. La tecnología que van a hacer, pues la se cuenta dentro de la organización, ¿sí? Equipo de cómputo, maquinaria, etcétera. Todo lo que estamos para poder llevar a cabo nuestras actividades dentro de la organización, dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ya tenemos 2, personas y tecnología. Me gustaría ver ahora el capital. En torno al capital, siempre tenemos una muy vaga idea al respecto del mismo. Siempre creemos que es nada más dinero. ¿Qué? Pero el capital no es únicamente dinero, ¿sí? No es un dinero constante y sonante, dólares, pesos. No, no es eso, no son cuentas de banco, son muchas cosas. Tal, tenemos una fórmula. La fórmula es activos menos pasivos es igual a capital. Por eso les digo que la contabilidad es el uso de las matemáticas, implicaciones, divisiones de repente, pero bueno, generalmente sumas y restas. Entonces, bien, activos menos pasivos igual a capital humano, pues nos dejó igual. ¿Qué es eso de los activos? Los activos son los bienes y derechos.
de una empresa. De una empresa u organización. Esos son los bienes y derechos de empresa u organización. ¿Qué son los pasivos? Ahorita les voy a decir cómo se come eso, ¿verdad? Porque también van a decir, pues, ¿qué son? Bien, los pasivos, ¿qué son? Los pasivos no es gente que está nada más sentada y que no hace nada, porque pudiéramos pensar, los activos pues son los que se mueven y los pasivos pues son los que no hacen nada, ¿verdad? Los pasivos son las deudas y obligaciones de la empresa. Si yo quiero saber el estado de las finanzas de una empresa, básicamente, con esto que tengo aquí, con esto prácticamente, ¿sí? El financiero de una empresa, ¿sí? Conociendo sus activos, conociendo sus pasivos. Los activos, ¿cuáles son? De la empresa, ¿sí? Lo tenga físicamente ahí a la mano o no. Ejemplos. Bien, pues no es una clase de contabilidad, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de activos. Hay unos activos a los cuales se les circulantes, que es de dinero más constante y sonante, como lo dice su nombre, eh, mm, derechos y bienes que circulan, ¿sí? Que se pueden mover fácilmente. Es a lo que se refieren los activos. ¿Qué activos tenemos ahí? El dinero en efectivo, las cuentas de bancos. Si, por ejemplo, el negocio tiene una cuenta de bancos, pues lo que haya en el banco, precisamente la existencia de dinero, eso se considera como parte del activo circulante de la empresa, es lo que puede utilizar para funcionar, ¿sí? Hay ocasiones en que presto un dinero y me lo van a pagar pasado mañana, pues eso también es un activo circulante, ¿sí? Porque de alguna manera esa gente que me debe dinero y que me lo va a pagar a corto plazo, me va a hacer de alguna manera circular ese dinerito, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, pues también es un activo, un activo fijo, vamos a hablar ahora de activos fijos, pues todo lo que no se mueve, ¿verdad? Lo que es más difícil que se mueva, a diferente de lo circulante. Dentro de los activos fijos, yo puedo tener un edificio, puedo tener un terreno. También es activo fijo, aunque se mueva el equipo de transporte, y ahorita les explico por qué. Porque de alguna manera, pues es un bien que no vas a transformar en dinero circulante rápidamente. Lo ocupas para trabajar, forma parte de tus activos, ¿sí? Para que tú puedas mover tu negocio. Entonces, el equipo, las camionetas en las cuales se lleva la mercancía a diferentes lugares, pues esas son también un activo y un activo fijo, ¿sí? Tenemos también activos diferidos, es decir, dinero que se invierte, que se va gastando poco a poquito. Por ejemplo, que todo el material de papelería que se va a utilizar, que se compra, un activo diferido, porque lo vamos utilizando poco a poquito, lo vamos desgastando. Yo puedo al inicio de este mes comprar 5,000 pesos de papelería, entre folders, entre hojas tamaño carta, hojas tamaño oficio, grapas, no sé,
tinta para la impresora, todo eso de alguna manera se va a ir gastando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y eso es precisamente a lo que nosotros le nombramos un activo fijo, porque ahí es, un activo diferido, porque ahí está en el negocio y se va desgastando poco a poquito. La pintura que le pongo a la oficina donde tengo mi negocio, pues también es parte del diferido, porque poco a poquito, o sea, yo voy a meterle 3,000 pesos a la pintura de la oficina y se va a ir desgastando, ¿no? Con el paso del tiempo se va a ir desgastando esa pintura. Entonces es a lo que se llaman activos diferidos. Ya hablando de pasivos, pues estamos hablando de todo lo que debemos y de lo que estamos obligados a pagar. Yo no puedo decir que yo tengo todo esto, los activos no son nada más puras cosas mías. ¿Por qué? Porque si yo también tengo deudas, a estas cosas que tengo les tengo que descontar mis deudas. ¿Sí me explico? Para que yo pueda decir, cuento con tal capital. Esto es con el capital que yo cuento. ¿Sí? Vamos a suponer que yo digo, bueno, de activo, mi activo es un total de 1,000,000 pesos. Ese es mi activo. ¿Sí? Esto es lo que tengo contante y sonante, pudiésemos decir. Pero tengo un pasivo, debo, ¿verdad? Pues debo a la gente que le compro los productos, le debo al banco un crédito que me prestó, o a la Secretaría de Hacienda tantos impuestos, pues eso también es considerado un pasivo. Entonces, vamos a suponer que tengo un pasivo de 500,000, ver la cuenta facilita, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será mi capital a final de cuentas? ¿Qué es lo que con lo que realmente yo cuento? Pues mi capital sería igual a 1,000,000 de pesos, ¿verdad? Facilito. Entonces, no sé si haya quedado claro lo que es el capital. Es un insumo, ¿por qué? Porque este capital me va a servir para yo seguirle inyectando dinero a mi negocio, inyectándole dinero a mi organización, ¿sí? Inyectándole actividad en la medida en la que yo tenga con qué respaldarme, asimismo voy a poder seguir llevando a cabo mis procesos y obtener productos y seguir funcionando como organización. Al final de cuentas, eso es a lo que se refiere precisamente esto del capital, ¿sí? Es a lo que nos referimos. Entonces, los insumos nos ayudan precisamente a, pues a que el negocio sea, ¿no? Si no contamos con recursos humanos, es decir, personas, si no contamos con un capital que ya vimos que es, ¿verdad? Que es la posibilidad que tiene un negocio para poder de alguna manera funcionar, son bienes y derechos menos deudas y obligaciones, ese es el capital. Pues en esa medida yo voy a poder seguir echando a andar mi empresa. De igual manera, la tecnología pues nos va a ser de mucho apoyo, ¿verdad? Nos va a ayudar precisamente a nosotros incrementar este mismo capital y todos los demás insumos, porque puedo a lo mejor contratar más personal en base también al capital que tengo. Y pues al final de todas las cuentas,
algo que también tiene como parte valiosa una organización, una empresa, pues es la información, ¿sí? Entre más información se tiene dentro de una empresa con respecto a cómo va a funcionar la economía de aquí a estos meses, ¿sí? Asimismo va a saber tomar decisiones con respecto a los demás insumos que tiene. Vamos a poner un ejemplo. De acuerdo ahorita a lo que está sucediendo con la pandemia, vamos a pensar pues que se pensaba incrementar el capital en un 10% en este año dentro de la organización, pero a consecuencia precisamente de las bajas ventas que hubo por la pandemia, pues pues ese proyecto del 10% no va a ser tan real. Ahí que tengo yo de alguna manera que buscar, tengo que buscar información que me ayude a tomar mejores decisiones para que ese presupuesto que yo tenía sobre el capital que íbamos a obtener en este año, pues no sea tan bajo con respecto a lo que se había presupuestado, a lo que yo había pensado que se iba a obtener. Vamos a suponer que yo tenía pensado comprar un aparato de última generación para el negocio que pues le iba a invertir bastante capital, ¿verdad? Me iba inclusive a buscar un financiamiento para poderlo obtener, pero en la medida en la que yo obtuve información de que las cosas no iban a ser muy halagadoras en cuestión económica este año, pues en base a esa información, pues ya más bien decidí aplazar la compra de esa tecnología, porque pues ya no me iba a ser muy favorable, ¿verdad? Entonces, pues eso es a lo que se refiere la parte de los insumos. Si se fijan, es con lo que se van a hacer las cosas dentro de una empresa, dentro de una organización, ¿sí? Ya que tengo los insumos, pues ¿para qué los quiero? Pues para ponerlos en un proceso que al final de cuenta, pues es parte de mi función principal como empresa, como organización. ¿Qué sucede? Bueno, pues ahora estos recursos humanos, estas personas, me van a dar en este punto mano de obra, ¿sí? Van a poner su trabajo, esto es lo que significa mano de obra, van a poner su trabajo para que el proceso que quedamos dentro de la organización se dé. Por otro lado, debe de haber una administración precisamente de todos estos insumos de manera eficiente para que el producto al final se logre y podamos comercializarlo, ¿no? En pocas palabras. Aquí pues vamos a ver o vamos a vivir todas las operaciones que ejecuten los obreros, los administradores, la forma en la que se van a llevar a cabo las cosas. Este es el momento práctico del sistema abierto, ¿sí? La hora del proceso, la hora en el que lo que teníamos únicamente como recurso ahora se vuelve una parte activa, ¿sí? Una parte de trabajo, hasta que se obtienen al final productos, ¿sí? Productos o servicios, porque realmente siempre que pensamos en una empresa, únicamente nos imaginamos la empresa de producción, ¿verdad? Una fábrica de, ¿qué les gusta? Zapatos, una fábrica de ropa, una fábrica de carros, una fábrica de computadoras, etcétera. Pero también quienes brindan un servicio de alguna manera también cuentan con insumos, llevan a cabo todo un proceso, ¿sí? Y obtienen al final, ¿sí? Un servicio que ofrecen a, a sus clientes, ¿no? Vamos a pensar en una agencia de viajes.
Una agencia de viajes nos ofrece un servicio, ¿sí? Entonces, en base a lo que tiene, a con lo que cuenta, lo procesa y me da a mí, por ejemplo, un plan vacacional que puedo pagar en tantos meses para ir a Cancún tantos días con paquete de vuelo de avión incluido, etcétera, ¿no? Entonces, eso es precisamente el resultado final de todo este proceso. ¿De qué depende? Pues vuelvo a repetirlo, depende mucho del ambiente en el cual esto va a ir de alguna manera dando, ¿sí? El ambiente va a decir mucho de qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, qué camino seguir, ¿sí? Por eso es de que se está considerando como un sistema abierto, porque está abierto a todas las posibilidades que se presenten en el Inter, en el que se desarrolla precisamente todo el proceso de esta organización. Bien, aquí nos habla de algunos términos dentro de los productos. Generalmente yo me imagino pues el producto terminado, ¿verdad? Si es una fábrica de zapatos, pues los zapatos. Si es una fábrica de autos, pues el carro, el automóvil. Pero también hay ocasiones en que nosotros obtenemos productos y servicios financieros. Hay ocasiones en que obtenemos, ok, hay problemas con el internet, pero bueno, se está grabando la sesión para quienes tengan esa problemática. Bien, y ya casi termino, ya nada más ahorita, entonces, si sigue habiendo problemas, más bien voy a terminar aquí con los de sistemas y ya las otras dos escuelas se las voy a grabar para pasárselas a Classroom. Bien, entonces, continúo. Un producto y servicio financiero, pues es aquel que se obtiene de una actividad financiera dentro de una organización. Por ejemplo, a lo mejor mi empresa no se dedica, no es una casa de cambio, ¿sí? Pero tengo bastantes dólares, ¿sí? Dentro de mi capital, pues me he dado a la tarea de comprar algunos dólares y los quiero vender. Resulta que cuando yo compré esos dólares, pues estaban, mucho más económicos. Yo los compré, vamos a pensar, hace 5 años, ¿sí? Entonces, aquí la administración se va a encargar precisamente de ver la factibilidad de que yo venda esos dólares. Dice, está bien, manos a la obra, hay que venderlos, hay que hacer la operación de venta de los dólares y eso me va a dar como consecuencia un producto financiero, es decir, una ganancia que voy a obtener por la venta de una divisa, ¿sí? Que yo tenía como reserva dentro de mi negocio, ¿sí? No me dedico a vender y a comprar dólares, digo, repito, no soy casa de cambio, pero también ahí voy a obtener un producto financiero. Si yo, por ejemplo, tengo un determinado monto de capital y deseo invertir en otra empresa, pues aquí de alguna manera la administración verá qué tan conveniente es que se lleve a cabo esa operación, se realiza la operación de compras de una empresa y pues eso también me dará a mí un producto financiero, ¿sí? Eso es lo que voy a obtener yo al final de otro tipo de operaciones que se hacen precisamente dentro de las organizaciones. Si yo me dedico exactamente a eso de vender divisas o a lo mejor vender bienes inmuebles, etcétera, pues ahí voy a estar obteniendo lo que es el producto de lo que es mi actividad principal, ¿sí? En este caso, como son actividades fuera de la actividad principal del negocio, pues ahí estamos obteniendo esos productos financieros, lo que se obtiene de intereses, lo que se obtiene por la venta de divisas, pues es un producto y servicio financiero.
Algo que también se va a generar en este proceso de sistema abierto es producción humana. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto de la producción humana? A esto me refiero con el crecimiento de la gente que trabaja dentro de la organización, dentro de la empresa, ¿sí? Que yo no mantengo a la gente estancada, yo veo las necesidades que hay en el ambiente y asimismo los voy capacitando y los voy preparando, ¿sí? Para ir avanzando peldaños dentro de la misma empresa, de la misma organización. Es decir, que aquella persona que tiene el interés de aprender y de crecer dentro de una organización está recibiendo una producción humana. Y a su vez también dentro de la organización yo voy a generar como parte de los productos más información, porque de alguna manera los resultados que yo obtuve después de haber ejecutado estos insumos, llevándolos a proceso y haber realizado o llegado hasta la producción, pues también me va a dar informes al respecto de cómo se hicieron las cosas, de qué manera funcionan mejor, de qué forma influyó el ambiente, etcétera. ¿Sí? Al final, este producto y esta información me va a ayudar a retroalimentarme, es decir, esto que hiciste estuvo bien, esto que hiciste estuvo mal, para que vuelvas a darlo nuevamente a la fase inicial, que es la de los insumos, ¿sí? ¿Qué hace falta dentro de los recursos humanos? ¿Qué tanto capital debo de invertir de más o de menos? ¿Qué tanta tecnología me hace falta aplicar? ¿O qué información me corresponde investigar para poder mejorar el sistema de mi organización? ¿Sí? En pocos, esto es a lo que nos referimos precisamente con un sistema abierto, ¿sí? Con un sistema que de alguna manera está en la disposición, en la disponibilidad de crecer, de transformarse. Si no fuese así, pues esta no se daría, la retroalimentación no tendría sentido o caso de ser, ¿verdad? Entonces, es a lo que nos referimos con el sistema abierto y pues básicamente esto es lo que corresponde a la teoría de sistemas, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de ubicar? Pues precisamente el hecho de que es un sistema, que es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de una organización, vamos a ponerle así, ¿sí? Que son también reglas, principios, políticas o medidas que tienen relación entre sí. Es lo que nos dice cómo dentro de una organización nos debemos de comportar, qué es lo que le corresponde hacer a cada quien o a cada grupo dentro de una organización, ¿sí? Y en qué momento pues, se tiene que aportar y en qué medida se tiene que aportar lo que a cada uno nos corresponde. Ese es el sistema, propuesto precisamente por Ludwig van Bertalanffy, ¿sí? Es el autor o el principal impulsor, perdón, de la teoría de sistemas. Bien, pues yo creo que ahí le voy a dejar, muchachos, porque según lo que yo veo, hay aquellos que sí tienen problema con la conectividad. Voy a dejar de presentar. Entonces, me parece mucho mejor que las otras dos escuelas que me hace falta ver, se las pase en un videíto, ¿sí? Se las paso en un videíto y ya mejor, para que las consulten posteriormente, porque según veo hay varios que han estado entre y sale, entre y sale, entre y sale, y pues esa es la problemática que tendríamos, ¿verdad? No sé si ahorita con los que estamos, que me alcancen a escuchar bien, haya algún problema, si quedó claro el tema que presentamos el día de hoy.
es un tema pues muy básico, muy metido a lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en estructura, por ejemplo, ¿sí? Ahí hablábamos también en cierta manera de los sistemas y vemos ahora que precisamente pues son la forma de organización de algo, las reglas que se siguen dentro de esa organización, las políticas que se tienen que ejecutar para que algo se logre, ¿verdad? Y en este sentido, Bertalanffy, pues básicamente nos propone el sistema cerrado y el sistema abierto. El sistema cerrado no se involucra con el ambiente exterior, no está muy predispuesto para los cambios y por lo contrario, el sistema abierto pues va a estar siempre en disposición de someterse al cambio y de transformarse de acuerdo al cambio. Eso es a lo que básicamente nos referimos con esta escuela de administración. No sé si hay alguna pregunta o duda sobre el sistema, la escuela de sistemas. No, maestra. Bueno, muchas gracias, Diana. Bueno, entonces, pues ahí voy a dejar el tema. Me faltan dos escuelas, que es la Escuela de Investigación de Operaciones, que también es llamada Escuela Matemática, y me falta la Escuela del Neohumano Relacionismo, ¿sí? Estas dos escuelas se las voy a proponer en dos videos para que no se haga tan pesado, un video de cada una, para poderlas estudiar, porque como les vuelvo a repetir, de hoy en 8 nuevamente hay suspensión de actividades por el 20 de noviembre ahora, ¿verdad? Ya ven que se ocurrió esto de los fines de semana largos y pues por la cuestión del Buen Fin y todo eso, pues se sigue considerando como suspensión oficial el lunes que le corresponde a la semana de la conmemoración. El festejo es el día 20 de noviembre, ese es el mero día del inicio de la Revolución Mexicana, pero pues se adelanta al 16. Entonces, al pendiente del Classroom, ahí voy a subir los videos, dejar algunas preguntas nada más para checar que se haya visto el video y nada más, ¿sí? Para poder próximamente pues también evaluar la materia de administración. De todas formas, ya saben, pues si hay alguna duda o pregunta, pues aquí estamos al pendiente para resolverlas, que son temas de alguna manera, pues nada más de agarrarles el hilo y no es tan complicado, ¿sí? Bien, pues si no hay algo más que me quieran comentar, pues aquí dejaríamos la clase entonces. Les agradezco mucho la asistencia, chicos y chicas. Que tengan muy bonita tarde y pues por ahí estén al pendiente de su classroom. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, maestra. maestra. Hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, chicos.